Vivimos en una época en la que nunca se ha producido tanta riqueza como ahora y, sin embargo, la mayoría de personas sienten que cada año viven peor. Trabajamos más horas, con más presión, con más productividad y con más tecnología que cualquier generación anterior, pero el dinero rinde menos, el futuro es más incierto y la estabilidad económica parece un privilegio reservado para unos pocos. Esta contradicción no es casual ni es fruto del azar. Es la consecuencia directa de cómo funciona la industria financiera moderna y del papel que ocupa dentro de nuestras economías. La industria financiera no siempre fue así. En sus orígenes, su función era relativamente sencilla: recoger el ahorro de la población y canalizarlo hacia inversiones productivas. El banco era un intermediario, no un protagonista. El dinero servía para impulsar fábricas, infraestructuras, innovación y empleo. Pero con el paso del tiempo, ese equilibrio se rompió. La economía financiera creció tanto que dejó de estar al servicio de la economía real y pasó a dominarla. Hoy, gran parte del dinero que se mueve en el mundo no se utiliza para producir bienes o mejorar servicios, sino para generar más dinero a partir del propio dinero, sin aportar valor real a la sociedad. Este cambio ha tenido consecuencias profundas. Cuando el dinero se convierte en un producto y no en una herramienta, las reglas cambian. Ya no importa tanto que una empresa cree empleo estable o que un país mejore la calidad de vida de su población. Lo que importa es el beneficio inmediato, la rentabilidad a corto plazo y la especulación constante. Se compran y venden activos en cuestión de segundos, se apuestan cantidades enormes a subidas y bajadas de precios, y se toman decisiones que afectan a millones de personas desde despachos que nunca verán las consecuencias reales de esas decisiones. Uno de los mayores problemas de este sistema es que premia comportamientos que dañan la economía real. Es rentable especular con la vivienda, con los alimentos o con la deuda de los países. Es rentable apostar a que una empresa quiebre o que un Estado no pueda pagar sus obligaciones. En lugar de invertir para crear riqueza, se invierte para extraerla. Y cuando la economía real se debilita, cuando hay crisis, desempleo o recortes, ciertos sectores financieros no solo sobreviven, sino que prosperan. La deuda es el eje central sobre el que gira todo este sistema. A nivel personal, se nos empuja a vivir endeudados desde muy jóvenes. Préstamos estudiantiles, créditos al consumo, hipotecas que duran décadas. La deuda se presenta como una oportunidad, pero en realidad se convierte en una cadena. Una gran parte del salario se destina durante años a pagar intereses, no a mejorar la calidad de vida. Esta lógica se replica a nivel empresarial y, de forma aún más grave, a nivel estatal. Los países se endeudan para cubrir necesidades básicas, para responder a crisis o para mantener servicios esenciales. Sin embargo, esa deuda rara vez se reduce de forma significativa. Se refinancia una y otra vez, generando una dependencia constante de los mercados financieros. Muchos estados pagan más dinero en intereses de deuda que en políticas públicas fundamentales como educación, sanidad o investigación. Esto no solo limita el desarrollo económico, sino que también reduce la soberanía política. Las decisiones ya no se toman pensando únicamente en el bienestar de la población, sino en tranquilizar a los inversores y cumplir con las exigencias de los acreedores. Cuando un país entra en dificultades financieras, el proceso suele repetirse. Llegan las condiciones. Recortes en servicios públicos, privatización de recursos estratégicos, reducción de derechos laborales y aumento de impuestos para la población. Todo esto se presenta como inevitable, como si no hubiera alternativa. Pero rara vez se cuestiona por qué el sistema permite que unos pocos se beneficien durante los años de bonanza y que la mayoría pague el precio cuando todo se derrumba. Las crisis financieras dejan al descubierto la verdadera naturaleza de la industria financiera. La crisis de 2008 es un ejemplo claro. Bancos y grandes entidades asumieron riesgos enormes buscando beneficios rápidos.
Crearon productos financieros complejos que ni siquiera ellos mismos entendían del todo. Cuando el sistema colapsó, no fueron los responsables quienes pagaron las consecuencias. Los bancos fueron rescatados con dinero público, mientras millones de personas perdían su empleo, sus viviendas y sus ahorros. El mensaje fue devastador. El sistema está diseñado para proteger a quienes están en la cima, no a quienes lo sostienen con su trabajo. Lejos de corregirse, este modelo se ha reforzado con el tiempo. Los bancos centrales han asumido un papel cada vez más importante. Ante cualquier problema económico, la solución suele ser la misma: bajar los tipos de interés e inyectar enormes cantidades de dinero en el sistema. En teoría, esto debería estimular la economía, el consumo y el empleo. En la práctica, gran parte de ese dinero termina en los mercados financieros, inflando el precio de acciones, bonos e inmuebles. Los salarios, en cambio, permanecen estancados. El resultado es una inflación que golpea directamente a la población. Los precios suben, el poder adquisitivo cae y los ahorros pierden valor. Mientras tanto, quienes poseen activos financieros o inmobiliarios ven aumentar su riqueza. Se crea así una brecha cada vez mayor entre quienes viven de su trabajo y quienes viven de sus inversiones. No es una consecuencia secundaria del sistema, es una de sus características principales. Otro aspecto fundamental es la relación entre el poder financiero y el poder político. En teoría, los gobiernos representan los intereses de la ciudadanía. En la práctica, están condicionados por los mercados financieros. Un país que toma decisiones que no gustan a los inversores puede sufrir una subida de los intereses de su deuda, una fuga de capitales o una degradación de su calificación crediticia. Estas herramientas funcionan como mecanismos de presión que limitan la capacidad real de los estados para aplicar políticas que protejan a su población. Esto significa que muchas decisiones que afectan directamente a tu vida no se toman pensando en el bien común, sino en mantener la confianza de los mercados. El poder financiero no necesita ganar elecciones para imponer su agenda. Su influencia es silenciosa, constante y profundamente efectiva. Y cuanto más endeudado está un país, mayor es su dependencia y menor su margen de maniobra. Las consecuencias de este sistema se sienten en todos los niveles de la sociedad. La precariedad laboral se normaliza. El acceso a la vivienda se convierte en un problema estructural. Las pensiones se ponen en duda. La inseguridad económica genera estrés, ansiedad y una sensación de fracaso personal que no tiene nada que ver con la realidad. Se nos dice que si no llegamos a fin de mes es porque no nos esforzamos lo suficiente, cuando en realidad el sistema está diseñado para que la mayoría nunca tenga estabilidad. Es importante entender que la industria financiera no es intrínsecamente negativa. El problema surge cuando opera sin límites, sin una regulación efectiva y sin responsabilidad por las consecuencias de sus acciones. Cuando el beneficio a corto plazo se convierte en la única prioridad, el daño a la economía real es inevitable. Regular, controlar y reorientar el sistema financiero no es una cuestión ideológica, sino una necesidad económica y social. Comprender cómo funciona este sistema es un acto de poder personal. No soluciona los problemas de inmediato, pero cambia la forma en la que los interpretamos. Dejas de culparte por situaciones que no dependen de ti y empiezas a ver el contexto real en el que se desarrollan. La información no cambia el sistema por sí sola, pero es el primer paso para cuestionarlo. La industria financiera ha logrado algo muy efectivo: hacer creer que su funcionamiento es demasiado complejo para ser entendido por la mayoría. Pero detrás de toda esa complejidad hay una lógica sencilla: maximizar beneficios, minimizar riesgos propios y trasladar las consecuencias al resto de la sociedad. Mientras esta lógica no se cuestione, las economías seguirán debilitándose y las desigualdades seguirán creciendo. Entender esto no es pesimismo. Es lucidez. Y en un mundo donde el sistema se beneficia de la ignorancia, entender cómo funciona es una forma de resistencia.